Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por Gracias, estar muchas acá. gracias. Gabriela es técnica constructora y está por acá porque, bueno, tiene un pasaje por la industria muy interesante. Gabriela es una luchadora dentro de nuestra industria. Y gracias a Constructivas, nos conocimos y me parece que conocer su historia, conocer cómo viene trabajando, cómo ha ido creciendo, es súper enriquecedor para todas escucharla y motivador también, es muy motivador escucharla y saber que se puede avanzar en esta industria. Y bueno, bienvenida Gabriela. Muchas gracias. Bienvenidos a todos también. Y bueno, gracias por participar. Y a él que la tenemos por allá, como dijo Mm. Fernanda, Y a siempre él, presente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Y bueno, en realidad eso, lo que decía un poco Fer, conocernos en algo descontracturado. Y la verdad que estos días, desde la invitación de Fer a participar, me hicieron poner a pensar mucho. Este, Como decíamos, a veces uno avanza y capaz que no es consciente de cuánto. Y bueno, contarles un poco de mí. Soy técnico en construcción, como dijo Fer, colega. Tengo 2 hijos, Nicolás de 29 y Débora de 28, y en realidad hace casi 30 años que trabajo en la construcción. Arranqué como muy chica, a los 18 ya estaba trabajando en el ámbito informal, digamos, ¿sí? Pero bueno, en realidad la pasión mía por la construcción empezó mucho antes, desde que era una niña, 6 o 7 años. Me acuerdo de que mis abuelos estaban construyendo su casa, y no sé, a mí me fascinaba el olor al material. O sea, veía a los obreros ahí trabajando, haciendo las canchadas, y yo en un rinconcito, me imagino ahora, ¿no? Pensando en retrospectiva, diré, esta chiquilina acá todo el tiempo como una mosca dando vueltas alrededor de lo que hacemos. Y la verdad que nada, me fascinaba mirarlos, que no me escuche ningún prevencionista, ¿no? Con los 2 tanques de 200 litros y el tablón arriba, porque no tenían toda esa seguridad que por suerte tenemos ahora. Y yo siempre como ahí mirándolos, y bueno, creo que de ahí ya nació como mi pasión por la construcción. bien. Gabriela, ¿tú sos de acá de Montevideo o sos del interior del país? Soy de Montevideo, soy nacida en el Cerro, Bien, y viví hasta la adolescencia ahí. bien. Soy de acá de Montevideo. Igual estudié, por ejemplo, el bachillerato en construcción, lo hice en Las Piedras, porque empecé como al revés de lo que en la teoría uno se planifica, ¿no? Por lo general primero se empieza a cursar, a estudiar y después a ejercer. En mi caso, bueno, me les contaba, empecé a los 18 y empecé al revés, Gabriela, trabajando. contanos cómo arrancaste, cómo fueron esos inicios, dónde fue, en qué contexto. Perfecto. Mira, en realidad, como te decía, empecé muy, muy chica. Bueno, mi esposo en ese momento, el padre de mis hijos, era albañil, y bueno, a veces por un tema de necesidad, no me quedaba más remedio que ir a ayudar, ¿no? En lo que decíamos del ámbito informal, decir, bueno, sale una changa, como le decimos ahora, y bueno, en lugar de contratar a alguien más, yo lo ayudaba. Obviamente que te tiene que gustar para hacerlo. Y bueno, y ahí cada vez me fui enamorando más de eso, ¿no? Irlo a ayudar, y después fue todo como una novedad, que las personas que veían decir, hay una mujer en la construcción, o la chica que pinta, me decían. La chica que pinta, no te animas a venir a ver si me podés pasar un presupuesto. Y bueno, arranqué como por ese lado, muy informal, muy, muy informal. Bien, y bueno, si bien sos joven, Gabriela, esto fue ya hace unos años. Que Sí, era sí. menos, y hoy en día realmente se ven mujeres, o porque hoy por suerte ya se ven mujeres trabajando en obras, no como nosotros nos gustaría, pero se ven, hay mujeres, uno se encuentra con ellas. En ese momento realmente era raro encontrarte ahí trabajando. Y, por ejemplo, tenías clientes, tenías gente que se acercaba y que le interesaba, se interesaba en tu trabajo. Sí, en realidad era como toda una novedad al principio, ¿no? Obviamente, lo que decías vos, tenías como las 2 campanas. Tenía de repente la persona que te miraba y ya te miraba de costado como diciendo, ¿esta qué hace, no? Porque aparte es esto, ¿no? Siempre como, y más años ya, como decías vos, en forma despectiva, como diciendo, ¿esta qué hace? Como es trabajo de hombres, ¿sí? Entonces muchos te miraban con mala cara. Nada, iba a la ferretería, a veces ibas con ropa de trabajo, y la mirada se sentía, ¿no? Que era esa mirada como, penetrante, y decía, y te miraban de arriba abajo, ¿no? Esta mujer te hace. Pero bueno, de a poco,
capaz que sí, por eso vuelvo a lo mismo, no más en el ámbito informal, capaz que otras mujeres que veían el esfuerzo que se pone, al trabajar en la construcción, le llamaba la atención en forma positiva, digamos, que era cuando se acercaban a preguntar si podías ir, a pasarle un presupuesto, si podías ir a hacerle determinada tarea en la casa, y bueno, ahí más me llevó a poder formalizar lo que yo hacía en forma, digamos nada, porque me gustaba realmente, y a formalizarlo mediante el estudio. Bien, Empecé a fundamental. ver, claro, empecé a ver qué era lo que había, bueno, ya todo eso ya tenía terminado el liceo, pero bueno, sonaba como repetirlo de nuevo, ¿no? Primero y segundo, tercero de bachillerato en construcción, decís otra vez pasar, pero bueno, era parte de, Sí, si no yo me quería también lo pasé. quedar, Doble exactamente, bachillerato. ¿Quién tiene doble bachillerato? ¿eh? Levante la mano. Pero Bien, bueno, era como esto, ¿no? De decir, bueno, o lo hago y claro. sigo, o bueno, hasta acá puedo llegar. Pero Bien, bien personales. claro. Gabriela, y ahí ya tenías tus hijos. Bueno, sí, ahí ya tenía a los dos, porque se llevan un añito, como habrán escuchado. Y bueno, esa parte no es fácil, pero se puede. Bien, eso. Ahí ya tenía a los dos chicos, a veces buscar un poco con quién dejarlos, todo aquel cuidado de mamá, ¿no? El celo y el miedo de dejarlos, bueno, por suerte mi mamá me los cuidaba un poco, y bueno, una señora que también se hacía un poco cargo de ellos, pero no fue fácil el desapego, pero después sí, volvemos a lo mismo, tenía claro lo que quería y hacia dónde quería ir. Bien, y Entonces lo que hice, ¿cómo, Fer? ese objetivo de llegar Tenía a... claro el objetivo, Bien, exactamente, que quería, a ver, que lo que yo quería para mi vida no era solamente quedarme en casa, ¿sí? Con los chicos, sino seguir capacitándome y trabajar en eso que cada vez me apasionaba más. me Y encanta. bueno, Me encanta sí, escuchar esa pasión. no, sí, realmente, y algunos que me conocen por ahí, veía alguna cara conocida como Claudia, por ejemplo, que anda por ahí, compartimos algunos días en las semanas, en algunas capacitaciones, bueno, me ven, voy, vengo y estoy en todo, quiero estar en todo porque me encanta. Este, pero bueno, en realidad eso, después entendí que si yo ponía, digamos, organizaba mis días, podía con todo, porque al principio era como aquella locura, bueno, dejo esto, y no, porque obviamente me daba una satisfacción personal y un beneficio económico. Y después pensar en cómo poder cubrir las necesidades de mis hijos sin desatenderlos. Entonces ahí fue, bueno, que hasta el día de hoy soy bastante cuadradita, es decir, tener todo planificado, un cronograma para todo, y realmente funcionó, ¿no? Tener como diagramado tu día a día, cómo lo vas a manejar, y, y a veces pensamos que no vamos a poder con todo. Yo creo que sí, que capaz que no podemos con todo a la vez. Entonces ahí es donde tenemos que organizar nuestra, nuestro día y nuestra vida para el futuro, ¿no? Sí. Pero pude, acá estoy, sobreviví, mis hijos sobrevivieron, son dos adultos divinos, así que se puede. Bien, bien, ese mensaje me encanta porque es lo que buscamos. Vos ya sabés qué es lo que buscamos con Constructivas, incentivar a bueno, que se capaciten también, que se formen, porque es como es una herramienta que tenemos y que nadie más nos va a quitar eso, ¿no? Es algo que adquirimos y con eso podemos salir en busca de trabajo, de ofrecer nuestros servicios y que nos da un valor muy importante. No quedarnos solamente con la práctica, y si no tenemos esa práctica, porque también, bueno, tú sos un ejemplo, que comenzaste y luego te formalizaste. Y también se puede ser a la inversa, podés empezar a formarte para ir luego, bueno, ingresando en el rubro y conociéndolo, ¿no? Porque, bueno, es infinito, no me canso de decir eso, a cada rato me van a escuchar decir eso. Hay tantas posibilidades y tantas opciones que tenemos que empezar a conocer para ver, bueno, por dónde ir. En realidad como decías vos, ¿no? Es tan grande, pero ahí solo la decisión depende de nosotras o de nosotros. Es decir, bueno, quiero seguir, sí. Tengo que ser consciente que a veces tengo que sacrificar algunas cosas, sí, sacrificar horas de sueño de repente, no sé, pero tener la meta clara e ir hacia ahí, ¿sí? Y que las dificultades o los obstáculos que se nos presenten en el camino, bueno, capaz que sí hacer un alto, evaluar, ¿sí? Y ver cuáles son las mejores estrategias o decisiones, pero sin perder ese foco, porque es hacia ahí donde vamos. Entonces, después vamos pudiendo como canalizar todo eso que nos pasa alrededor. Por ejemplo, uno de los obstáculos que lamentablemente hoy en día a veces todavía está un poco, pero que van nosotras ponernos al límite, ponernos el techo y decir, bueno, no, sigo, es
justamente insertarnos, ¿no? Como mujeres en la industria. Entonces a veces nos desanimamos a la primera que nos dicen que no, o a la primera puerta que golpeamos y no se nos da. A veces la frustración es como media, esto inmediato, ¿no? Queremos que todo sea ya. Y bueno, como les decía, me puse a pensar en esta semana en cuánto para atrás, y bueno, sí, me llevó algunos años, pero en realidad es eso. Siempre tuve claro hacia dónde quería ir, tuve claro el objetivo, y no me quedé. ¿En qué sentido? En que la industria, si nosotros nos quedamos, la industria nos pasa por arriba. Entonces, bueno, tener una capacitación, la otra, ir, preguntar, ir con humildad de repente, ¿no? Si hay algo nuevo, detenernos y decir, ¿y esto qué es? A ver si encontramos una persona, decir, bueno, ¿me explicás esto, cómo funciona? A veces nos da vergüenza. Eso es Y bueno, clave. una de las cosas que tenemos que dejar. Si tenemos claro el objetivo, vamos hacia ahí, dejar la vergüenza de lado y decir, no sabe nada, sí, no importa, que digan lo que quieran, y vos ahí vas alimentando, alimentando y alimentando, y después hacernos conocer y hacer ver nuestro trabajo. ¿Sí? Y eso va en el hacer, ¿no? En cómo nosotros nos desempeñamos, en la prolijidad que tenemos a la hora de trabajar. Yo siempre digo lo mismo, a veces nosotros nos vemos al otro, pero hay un montón que nos están mirando. Entonces, bueno, desde ahí es que surgen también las oportunidades. Seguirse formando, ir ayornándose con la industria, estar al tanto de las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, y bueno, después en la medida que podemos, hacernos ver, decir, estamos acá, puedo con esto, sé hacer lo otro, y nosotros ir y decir, bueno, no sé, presentarse y bueno, estoy haciendo determinada capacitación, tengo determinada habilidad, determinada destreza, si nosotros no nos hacemos notar en eso, difícilmente que el otro se entere, ¿no? Exacto, vender nuestro servicio aparte, es un servicio que tenemos para dar y necesitamos que las otras personas nos conozcan. En todos los talleres que hemos dado siempre generamos una instancia de networking, ¿no? De empezar, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo vos? Aunque se den por Zoom, siempre les digo, no pierdan esa oportunidad de presentarse y de dar a conocer ese trabajo que hacemos. Yo continuamente estoy diciendo, bueno, yo hago esto, hago lo otro, no, nunca sabés. Siempre salen oportunidades, nunca sabes la otra parte si va a estar necesitando bueno, una persona que sea referente en algún departamento, en Salto, en Artigas, en Rivera, en Montevideo. Así que siempre para mí es fundamental eso, empezar a presentarnos y, como decís, bueno, es como nuestra carta principal para poder dar un paso más siempre y avanzar en la industria, ¿no? Poder trabajar. Sí, además. Sí, perdón, Fer. No, decime. Que también tenemos que llegar a un punto donde tenemos que autoanalizarnos, ¿no? Decir, bueno, poner sobre la mesa todo, ¿no? Es como, ¿cuáles son las fortalezas, las oportunidades? Reconocer nuestras debilidades y bueno, ir incorporando. A veces a mí me decían, bueno, vas a estudiar tal cosa, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Y en algún punto siempre confluye todo. ¿Sí? Porque como seres integrales no alcanza solo con saber hacer, sino que tenés que saber y saber ser. Entonces, todo eso siempre en algún momento tiene un punto donde se encuentra. ¿Sí? Las diferentes cosas en las que me puedo capacitar, a veces se nos dan instancias de que, bueno, en realidad, no sé, podemos hacer una capacitación porque surgió, porque, bueno, en ese momento sí tenemos la oportunidad de hacerla, capaz que no conecta mucho con lo que quiero, pero empezar a capitalizar todo eso y créeme que en algún momento se encuentra. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hice, no sé, educadora preescolar, y después yo siempre digo lo mismo, bueno, la pedagogía que aprendí ahí para tratar a los chiquitos, ahora la estamos usando con los chicos grandes, ¿no? Entonces, bueno, como que siempre confluye y nada, tenemos que hacer realmente lo que nos gusta, y hacer que eso después se una en algún punto. Se termina uniendo siempre. Sí. A lo largo se termina uniendo. Gaby, también estuviste trabajando como capataza, o capataz, como prefieras. Mi sueño, ser capataza ahí. Sí, eso. Capataza, muy bien. Contame cómo fue ese proceso, cómo comenzaste, cómo fue. Quiero conocer alguna historia, algo que me cuentes que puedas compartir. Bien, bueno, lo dije hace un rato, ¿no? A veces uno no ve, pero siempre hay alguien que nos está mirando. Y se dio de una forma como muy, muy loca, o viste esas cosas que no te esperás. Pero bueno, en realidad arranca del bachillerato, ¿no? Estudiando, bueno, siempre fui bastante con mis TOC, ¿no? Que me tenía que salir todo al 100,
Entonces, bueno, me destaqué de repente estudiando, de tener siempre, tratar de tener las mejores calificaciones, de mostrar lo que hacía, no me importaba ensuciarme ahí haciendo las prácticas, y bueno, como decía, siempre hay alguien que te está mirando. En algún momento hicieron un llamado para una empresa constructora, donde en realidad el mail no tenía nada que ver en ningún lado, presumías que podía ser una empresa constructora, pero bueno, yo estaba en búsqueda de una mejor oportunidad, si bien estaba trabajando, y bueno, y mandé el mail porque decía auxiliar. ¿Auxiliar de qué? No sabías. Yo decía auxiliar. Pero bueno, también. O sea, en eso golpear todas las puertas, ¿no? Bueno, era una empresa constructora, ahí trabajé un montón de años, y de ahí alguien también me vio, ¿sí? Que en su momento después, bueno, integraba una empresa mayor y necesitaban un capataz. Y bueno, se acordaron de que me habían visto trabajar, de cómo me desempeñaba, o sea, sin duda que vieron capaz que un perfil en mí que les llamó la atención, y bueno, de ahí me llamaron y sí, estuve como capataz de obra. Dicen que una de las primeras mujeres como capataz de obra, pero bueno, es a confirmar. Bien. Entonces, bueno, fue todo un proceso eso también, ¿no? De decir, bueno, de dónde tenían mi contacto, cómo me llamaron, y bueno, capaz que en una de esas tantas puertas que uno golpea, ahí. Sí, siempre es importante, ¿no? Bueno, siempre tratar de dar todo, por más que ese trabajo o esa tarea que estás realizando en este momento no sea la con la que soñás, pero Sí, siempre se están observando. Eso a mí me ha pasado también, creo que a todos, a todas nos ha pasado en algún momento que alguien te llama y decís, bueno, ¿y esta persona de dónde me vio? Y bueno, y te vio, claro, haciendo algún trabajo específico, capaz que algo muy puntual, una visita a una obra, algo muy puntual, pero vio cómo te estabas manejando y te llaman. Así que siempre hay que dar todo, tenemos que dar todo en la cancha. y siempre No, y tratar de marcar aparte, una, perdón, no, dale Gaby que te corté. no, que siempre marcar una diferencia de repente, ¿no? Sí. Decir, bueno, hay muchos que hacen lo mismo que yo, pero yo por algún lado me tengo que hacer notar. Eso es lo que decía Fer, ¿no? En algún lado yo tengo que marcar diferencia, ya sea por la forma de trabajar, por la prolijidad con la que encaro el trabajo, por el orden y la limpieza de cómo dejo los espacios, marcar diferencia por algún lado. Perdón, y ahí nada. No, tranqui. No, que también es re importante resaltar que vos tenías un objetivo súper claro, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un fin en mente, el camino se esclarece. Entonces, que vos hayas llegado también a esas posiciones de liderazgo y esos roles tan importantes para una mujer, es también porque tenés las cosas claras. Entonces, es importante que cada uno se replantee todos los objetivos que tiene y a dónde quiere llegar con el perfil que va formando. Porque así también se va haciendo lo que decimos siempre, ¿no? Camino al andar. Y totalmente de también a veces en ese objetivo claro, no dejarse influir por el entorno, ¿sí? Porque pila de veces, no, mujer, vos mujer, ¿cómo te vas a meter en este ámbito todo de varones, no? Que es difícil, que acá, que allá. Y bueno, vemos, si se complica mucho, decidiré yo si quiero seguir o es hasta ahí. A veces nos pasa, ¿no? Que escuchamos, que es como ambiguo. Por un lado está bien escuchar, pero tomar las decisiones uno. De repente el que nos hace un comentario nos pone alguna carta sobre la mesa que nosotros la dejamos pasar y en ese momento no la advertimos, pero después decir, bueno, es lo que quiero, listo, voy hacia ahí. Y después en ese viaje, ver cómo resuelve un montón de situaciones. Y ahí capaz que nos damos cuenta que podemos más de lo que pensábamos. Entonces, Tal bueno, cual, ¿no? No atarse al prejuicio, ¿no? Y ya sea para lo que es la construcción per se o para cualquier otro rol. O sea, nadie nos puede decir que no podemos hacer algo. exactamente, pero lo tenemos que creer nosotras. Ahí es donde Tal va. cual. Si yo lo creo, bueno, sigo. Y si me dejo influir por el otro, bueno, capaz que ahí abandono a mitad de camino para lo que sea en la vida, como decías vos, ¿no? Totalmente. Bien. Gaby, ¿y esa experiencia como capataz, De todo. el trabajo con la gente, bueno, cómo fue? En realidad, como en lo personal y en lo profesional, súper experiencia, ¿no? Le decía, bueno, ahí capaz que cuando vos accedes a ese lugar y después te dicen, bueno, que en realidad no hay muchas mujeres, vas a decir, bien, llegué hasta acá, ¿no? Y después, bueno, el relacionamiento con la gente, bueno, al principio fue difícil. Por ejemplo, venían a la obra, que bueno, todavía hoy en día ya no se usa tanto, pero traer el currículum directamente a la obra, y bueno, se presentaba un obrero, y bueno, vos salías ahí a recibirlo, y te decía, ¿el capataz no está? Sí, soy yo. No, un capataz varón no hay.
no, soy yo. Y un montón se daban vuelta y no entregaban el currículum y no llegaban. ¿Sí? Sí, increíble, increíble. O sea, perderse la oportunidad de pronto de obtener un trabajo por el hecho de, bueno, ya venimos, ¿no? Con aquello de que una mujer que está en un lugar donde se supone que no deben estar las mujeres, los impedía de poder obtener de repente un trabajo. Entonces, bueno, muchos se fueron y otros tantos se quedaron. Bien. Otros se quedaron y bueno, en realidad como que al principio cuesta, ¿no? Porque no estamos habituados a ver justamente una mujer en esos roles. Pero bueno, de a poco se fueron acostumbrando, por suerte se pudieron integrar algunas mujeres también, Buenísimo. y bueno, se terminó transformando en una obra mixta, donde tuvimos que aprender un poco a convivir con el otro, a interactuar de forma diferente, pero fueron buenas experiencias, ¿sí? Pero, o sea, concluyó en algo bueno. Después en el medio, como te decía, ¿no? A veces, no sé, obreros que, me acuerdo una vez que uno de los obreros no lo encontraba por ningún lado, y empecé a preguntarle a los compañeros, ¿fulanito dónde está? Nadie me decía nada. Le digo, ¿se siente mal? ¿Dónde está? No, no, está en el baño. Bien, pasaron los minutos, 15 minutos, 20 minutos, y fulanito no aparecía. Y allá a las cansadas viene un compañero y me dice, no, fulanito está encerrado en el baño, hasta que vos no te vayas, él no sale a trabajar de vuelta. Entonces, bueno, claro, complicado estaba el muchacho. Se le iba a Por eso complicar. digo que ahí también va en uno, va a decir, bueno, logramos hablar con él, o sea, hacer un intercambio, digamos, de cosas que le estaban pasando, y bueno, al final se quedó, por suerte. Pero ahí volvemos a lo que hablábamos recién. Si capaz que si yo lo hubiera pensado demasiado, si che, capaz que sí que es verdad, que yo no tengo que estar acá porque pasan determinadas cosas, y ponerme como, echarme culpa de decir, bueno, las estoy generando yo, capaz que no es el lugar, no, ya dejaba de ser un tema mío. ¿Sí? Entonces, bueno, mantenerse y obviamente tratar de interactuar para que todos podamos trabajar cómodos, pero son situaciones que a veces capaz que te llevan a replantearte el lugar donde estás. Pero bueno, nada, hay que seguir para adelante. Hay que pisar fuerte. Totalmente. Y lo que hablamos siempre de las habilidades blandas, que creo que en todo momento, toda oportunidad lo hablamos, la empatía, la comunicación. O sea, sin eso, capaz que hubieses dado el brazo a torcer y te hubieses ido. O sea, eso habla de tus fortalezas. No, y hacia el otro, ¿no? Que decías vos un poco la empatía, porque podría haber tomado en la posición que estaba, podría haber tomado la decisión de decir, bueno, agarre sus cosas, vaya, ¿no? Cuando a usted le parezca que está en condiciones de trabajar con una mujer, vuelva. Y sin embargo, de repente es ponerte un poco en el lugar del otro y decir, bueno, vení, vamos a conversar, ¿qué te está pasando? Somos personas, o sea, no somos maquinitas solamente de producir. Y entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también, de decir, bueno, conversar un rato, como decías vos, ¿no? Comunicarnos, ver qué le pasa al otro, ver cómo puede ir por el camino del medio, y bueno, interactuando de esa forma se sale, y por suerte seguimos los dos en la obra, ¿no? Bien. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. Totalmente. Gaby, y a partir de ahí después, ¿cómo continuaste? Porque Bueno, después en realidad, que te has independizado, te fuiste también para el área de la formación, que empezar a transmitir todo eso, que me parece fabuloso, poder transmitir todos esos conocimientos que fuiste adquiriendo, y que tenés esa habilidad también, ya la hemos tenido acá en talleres en Constructivas, y tiene una habilidad, no sé si innata, pero es espectacular de poder contar, poder transmitir de una forma muy particular lo que es bueno, la obra, la construcción. En ese momento hicimos de herramientas, de materiales, contanos un poquito cómo te fuiste para ese lado también, ¿no? De poder empezar a transmitir. bueno, ahí es lo que hablábamos hoy, que todo en algún punto, ¿sí? Confluye. Yo tenía formación como educadora preescolar, o sea que en realidad en algún momento me había formado para transmitir o enseñar a niños. Y bueno, después me tocó, o elegí, porque dije que sí, ¿no? Alguna propuesta, poder transmitir conocimientos y capacitaciones dentro del rubro. O sea, fue todo mucho como en paralelo. Además de estar como capataz de obra, obviamente que en ese tiempo yo ya había pasado por varias casas de Doña María, haciendo pintura, haciendo un revoque, haciendo un revestimiento, y dándome a conocer por ese lado. Entonces, bueno, eso creció un poco no, creció, y entonces, bueno, ahí es donde yo me establezco como pequeña empresa, ¿sí? Ya más formal, desde el ámbito más formal. Y por suerte, los años habían pasado un poco y ya como que había algunos de los rubros que se preferían mujeres, por ejemplo, en la pintura, ¿no? En el yeso.
porque somos más detallistas a la hora de trabajar, dejamos todos en condiciones generalmente cuando nos vamos, entonces eso es súper importante, y iba haciendo trabajos en paralelo. Y después en la capacitación, otra vez otro punto de encuentro. Un docente, alguien que había sido docente mío, ¿sí? Entra de licencia por enfermedad, y me llama un día y me dice, Gabriela, ¿te animás a dar clase? O sea, digo, ¿estás seguro que...? Bueno, y ya obviamente que tenía formación, ¿sí? Tenía formación pedagógica también. Entonces digo, ¿te parece dar clase? Sí, sí. Hacé el intento, hacé la prueba. Bueno, y me enamoré. Me terminé enamorando más todavía, porque en realidad era como formalizar de alguna forma todos aquellos conocimientos que en la obra, o aquellas indicaciones que vos le tenías que dar al obrero, ¿sí? Era como formalizarlo más en un aula, seguir un hilo conductor, poder contar también desde la experiencia, y bueno, de ahí surgió un poco la docencia. Y la verdad que sí, me encanta, como dice Fernanda, me gusta transmitir, me gusta aprender además, ¿sí? Aprender y bueno, compartir con el otro y transmitir conocimientos. Porque es un ida y vuelta. Te retroalimentás con eso, vos compartís conocimientos y adquirís conocimientos a la vez. Entonces, es algo que me encanta. Me encanta igual que la obra, o sea, y me siento bendecida y afortunada de poder trabajar en lo que me apasiona, con todas esas puntas que vimos, ¿no? Porque a veces pensamos en la construcción y nos hacemos la idea de que vamos a estar todo el día acarreando materiales o no, o haciendo fuerza, y en realidad es ver por dónde nosotros podemos ir haciéndonos el camino. Tenemos muchas puntas por donde podemos tomar la industria. Hay muchos rubros, como decía Fernanda, hay infinidad de cosas. Y obviamente que algunos me van a gustar más que otros. Bueno, sí, y es ahí. Si me gusta más la albañilería, es capacitarme continuamente, ver los materiales nuevos que salen, ver las nuevas formas de trabajar. Si me gusta el yeso o el steel, bueno, no sé, es por ahí. Hacer todas las capacitaciones que haya, conocer los materiales nuevos, poder estar siempre informado. Entonces, como que también tenemos más de una oportunidad. A veces le transmito eso a los grupos, de decir, bueno, no es que me saco el chip de albañilería y después me meto el de yeso, sino que tengo que seguir sumando, y a la hora de aparecer las oportunidades yo mismo no me pongo un techo. Puedo elegir entre varias cosas para hacer. Y eso es lo bueno, ¿no? Poder seguir sumando y tener más de una oportunidad, animarse que bueno, como se dice, el saber no ocupa lugar, y bueno, mientras que el disco duro siga teniendo capacidad, seguir sumando. No, y aparte, en el caso, por ejemplo, de que no tengas una punta o no sepas, por ejemplo, de eléctrica o de sanitaria, poder hacer sinergia con otros profesionales y vas creciendo también, ¿no? Nunca decirle que no a un trabajo por estar en falta de conocimiento, sino encontrarle la vuelta y la oportunidad para poder decir, bueno, me acordé de tal colega que hace tal cosa, bueno, vamos a trabajar en equipo, o sea, no cerrarse a ningún trabajo. Eso de trabajar en equipo es súper importante, y a él antes capaz que nos daba un poco de vergüenza, ¿cómo le voy a ir a preguntar al otro, no? Entonces, es a la inversa, me parece. Como decías vos, bueno, rodearte justamente de gente que te pueda aportar un conocimiento diferente, porque va a pasar a la inversa, vos también le vas a aportar un montón. Entonces, en eso tenemos que ser curiosos, investigativos, ir, preguntar lo que hablábamos hoy, ¿no? Y rodearnos, y obviamente que ahí vamos a absorber un montón y vamos a transmitir otro montón. Totalmente, pero tenemos que empezar por algún lado, como decías vos, en el caso de no tener alguna punta, y bueno, generarla nosotros, bueno, saber qué área o qué rubro nos gusta más, y bueno, empezar a transitar por ahí. Después en el camino capaz que nos terminamos enamorando de un montón de otras cosas en el medio, pero todo bienvenido. Sí, es cuestión de empezar a conocer e investigar. Hoy tenemos las herramientas para hacerlo también. Tenemos internet, tenemos el teléfono en nuestras manos, estar continuamente buscando en las redes. En las redes hoy en día tenés todo ahí, lo tenés, todo lo que está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, donde están las últimas tecnologías, y empezar a conocer, y también creo que empezar a hablar. Eso es fundamental, eso es algo que yo veo que no sé si es que a mí hablo demasiado, capaz en algunas un poco de los dos, pero es importante que se empiecen a vender en el buen sentido, empiecen a contar qué es lo que hacen. En un cumpleaños, en una comida, en un taller, en un curso,
no desaprovechar esa oportunidad de decir, bueno, yo hago esto y estoy capacitada y quedo a las órdenes, te dejo mi teléfono, te dejo mi mail, para cuando necesites, y les aseguro que es la manera, estar escondidas con todos los conocimientos, o enviar un currículum con un adjunto y no presentarse, como estos días estuve en redes hablando un poquito de eso. Para mí es clave, digo, tenés que presentarte, la otra persona tiene que entender qué es lo que haces, cómo lo haces, y que quedás a las órdenes, y dónde también, ¿no? Exactamente, aparte como decías vos, aprovechar el momento que estamos viviendo ahora. Todo esto que de repente yo les venía contando hace un montón de años atrás, donde te miraban con otra cara, como decir, no, ¿qué estás haciendo, no? Y hoy en día como que hay otra motivación para el otro, también decir, ah, qué bueno, ¿no? ¿Sabés hacer determinada tarea? O qué bueno una mujer, no sé, instalando yeso, levantando pared, haciendo un revestimiento. Entonces, como decías vos, aprovechar ahí y ofrecer el servicio. ¿Sí? Y que no nos tiene que dar vergüenza, porque la vergüenza para mí que es como el techo que vos te estás poniendo. Ah, bárbaro, yo sé todo esto, pero ¿por dónde arranco a presentarme? Bueno, en las redes, ¿no? Generar esos perfiles más profesionales, o sea, saber distinguir qué redes para cada cosa, porque también, además obviamente, de trabajadoras, somos mujeres y tenemos una vida, digo, con un montón de complementos de otras cosas. Pero entonces empezar a diferenciar, empezar a meternos ahí en esas redes que son más profesionales, que ofrecen los servicios, aprovechar las capacitaciones, una carta de presentación que hable de todo lo que nosotros sabemos, y bueno, y no cansarnos, como decís vos, de poder compartir eso con los demás. Y acordarnos que siempre hay alguien que nos está mirando. Entonces, cuando menos quieramos acordar, la oportunidad va a llegar. Y si capaz que no tenemos el 100% del conocimiento, eso capaz que debería cuestionarnos, de decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? ¿Sí? ¿Y qué es lo que me falta aprender? Entonces, investigar y sumar. De repente se me pasó una oportunidad porque no me sentí muy confiada en la habilidad que tenía, es decir, ¿qué? Lo perdí. Entonces, bueno, cuestionarme, decir, ¿qué es lo que debería haber incorporado que hoy, cuando salió esa oportunidad, no lo tuve? Determinada cosa, listo. Y a seguir sumando por ahí para que cuando tengamos otra oportunidad no se nos vaya de nuevo. Lo que elegimos es esta industria y está en constante movimiento, innovando siempre, así que bueno, tenemos que ir con ella porque, como decía hoy, si no nos pasa por arriba. Exacto. Gaby, hoy, bueno, estas semanas pasadas o esta semana pasada, contanos, estás trabajando en FOCAP. Contanos un poquito, porque me parece eso también es fantástico, bueno, que estar trabajando en FOCAP, tener el cargo que tenés hoy, me parece que es digno de que nos cuentes. Y que bueno, todo... esas son de esas satisfacciones que volvemos a lo mismo, ¿no? Que te da, en FOCAP en realidad ya va a ser 13 años que soy docente, y bueno, se habrán dado cuenta que me apasiona lo que hago. Entonces, bueno, yo le digo, 13 años trabajando como docente, impartiendo, bueno, albañilería, yeso, talleres de ingreso al sector, varias áreas. Y bueno, sí, hace menos de un mes que me convocaron para encargarme de la gestión y evaluación de las capacitaciones. Y en realidad es eso, bueno, alguien estaba mirando la forma, mi desempeño, por llamarlo de alguna forma, cómo transmitías las capacitaciones, y eso de que en lo que te gusta, si das un poco más, está bien. No lo sentís como una carga, como un peso, sino que si es lo que te gusta, vos siempre, creo que en todos los rubros, en todas las profesiones, si estamos haciendo realmente lo que nos gusta, siempre vamos un paso más allá. Y entonces, bueno, ahora tengo la responsabilidad esa de hacerme un poco cargo de todo lo que son la gestión de las capacitaciones, de los cursos, ver los contenidos de los programas, pero volvemos a lo que hablamos hace un rato, y perdón si los aburro con eso de ir para atrás y para adelante, y a él me decís basta o Fer. No, dale. No. En eso de formar programas o de atender, evaluar capacitaciones, vos decís, bueno, pero recién estaba levantando pared y ahora está evaluando capacitaciones, ¿con qué formación? Y bueno, en la pandemia, cuando no se podía salir mucho a trabajar afuera, empecé a buscar, como decía Fernanda, ¿no? A googlear qué se podía hacer a través de plataforma, qué capacitación podía hacer a través de Zoom, y hubieron 2 o 3 que capaz que no tenían mucho que ver con nada, ¿sí? Pero me parecía que iban a sumar a lo que yo estaba haciendo hoy. Y una de ellas fue, bueno, dirección y liderazgo en la Universidad Autónoma de México, desde el living de mi casa. ¿Sí? O sea, digo, bueno, fue todo el año la capacitación a través de Zoom, y dije, bueno, bárbaro, me arriesgué a tomarlo con evaluaciones escritas, con evaluaciones
más interactivas, o sea, estaba en el living, pero ahora como si estuviera en un aula tomando la capacitación, y dije, bueno, tenía dos opciones, capaz que me podía haber quedado tomando mate también en casa, ¿no? Haciendo otras cosas, pero bueno, sí, liderazgo, dirección, bien, me suma, tac. Lo terminé, por suerte me fue bien, y después otra capacitación para metodologías pedagógicas, ¿sí? A través de CLAIS, que es avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, y dije, bueno, hace un montón de años que estoy también con las capacitaciones, había tomado yo otro tipo de cursos, y dije, bueno, bien, seguramente con toda esta movida de la pandemia, de usar más las redes, de usar más plataformas, y digo, sí, seguramente me haya quedado en el tiempo con todo esto. Entonces digo, bueno, vamos a innovar en metodologías pedagógicas que obviamente me iban a servir cuando volviera a la presencialidad. Y bueno, un poco eso, ¿no? Estar siempre como a tiro. Así que bueno, todo eso sumó, lo hice ver en el currículum, lo sumé a mi perfil profesional también, y como dije hoy, alguien lo estaba mirando. Sí, No, y aparte destacar, capaz un pequeño comentario, ¿no? Pero tu caso, o en el caso también de Carolina, o en el caso también de Vanessa, que va a estar participando en la próxima charla, como que el factor común siempre es el constante aprendizaje y el buscar más y más y más. Entonces, eso es importante destacar y que todos entiendan que no podemos estar sentados en nuestra casa esperando que venga un trabajo, a que alguien nos llame solo por el simple hecho de obtener un título, o ser técnico, arquitecto, o ingeniero, o lo que fuera. ¿No? Porque la gente que llega a algo y al objetivo que busca es porque hace algo, ¿no? Porque para llegar hay que hacer. Entonces, eso es súper destacable y habla también de tu interés personal en querer crecer, ¿no? Sí, es como lo decíamos hoy, ¿no? Es un poco autoevaluarte. Decir, bueno, estoy bien acá, quiero quedarme acá, también es válido, ¿sí? Me quiero quedar acá, listo, bárbaro. Pero si justamente lo que ambiciono es seguir y no ponerme un techo, y sí, tengo que acompañar y tengo que seguir sumando. Porque, bueno, un poco con la tecnología, lo que hablaba Fernanda, y todos los nuevos métodos de trabajo, necesito como irme poniendo a ti. ¿Sí? Lo que tengo que ver de repente es poder, sí, elegir en este mundo infinito de la construcción, como decía Fer, bueno, ¿por dónde quiero ir? Porque si quiero abarcar todo, ahí voy a terminar no haciendo nada, pero de a una cosa a la vez, ¿sí? Seguir sumando, no quedarme, no quedarme. Si lo que quiero es seguir en carrera en la industria y poder seguir avanzando y posicionarme siempre un escalón más, es eso, tengo que seguir sumando, totalmente. Y fundamentalmente, que también se repite, por ejemplo, con Carolina, es no solamente estar enfocadas en las habilidades duras, ¿no? Que te da el rubro, que te da una formación en arquitectura, en ingeniería, sino en estas habilidades blandas que muchas veces no siempre las tenemos desarrolladas y tenemos que pedir, buscar apoyo para empezar a desarrollarlas y empezar a conocer qué están y cómo trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, esto que estás diciendo también es parte, creo que de esto, de empezar a desarrollar otras habilidades que no sean propias de nuestro rubro, sino que tienen que ir acompañando y tienen que ser parte, tenemos que empezar a trabajar en eso. Las formas de trabajo se han modificado, hoy se ven mucho este tipo de habilidades, y para el trabajo en equipo, porque no trabajamos de manera independiente, siempre tenemos o personal a cargo o tenemos alguien a nuestro costado que tenemos que interactuar continuamente, y estas habilidades me parece que hay que empezar a incluirlas, y siempre estamos recomendando con Yael, y estamos bueno, este mes que habíamos como el mes de emprendedor de arquitectura y construcción, que estuvimos desarrollando también talleres sobre, bueno, marca personal, cómo vender nuestros servicios, marketing. Creo que es clave hoy empezar también bueno, a prepararnos en ese sentido, ¿no? Y es Sí, parte además, de lo que estás haciendo tú, que has hecho, que hiciste. y que espero poder seguir haciendo, y las invito a todas y a todos que también lo hagan. Lo que pasa es que capaz que es como palabras nuevas, ¿no? Antes no escuchábamos hablar de las habilidades blandas, capaz no teníamos muy claro lo que era. Y hoy, en la búsqueda incluso, ¿no? El que busca, el reclutador, a veces prefiere más las habilidades blandas porque lo otro lo adquirís, ¿sí? Lo vas adquiriendo en base de experiencia, de más capacitación. Entonces, bueno, ver un poco de qué hablan esas habilidades, que en realidad antes también las tenían en cuenta, de pronto no con ese nombre, que es, bueno, la responsabilidad hacia mi trabajo, cómo lo encaro, la puntualidad, cómo me comunico, cómo me expreso, no solamente en forma verbal, trabajar en equipo, como decías vos, bueno, resolución de problemas. O sea, tenemos un montón de puntos que de repente
sí los veníamos trabajando, pero bueno, ahora sabemos que de cada uno de ellos le podemos seguir sumando aprendizaje. Y eso me ayuda justamente a moverme en otros ámbitos, ¿no? A adecuarme de pronto al lugar donde me toque estar hoy. Y eso le hace a lo íntegro de la persona y del trabajador, ¿no? Poder sumar más habilidades o capaz que desarrollarlas más. Muchas seguramente sean innatas, pero otras, bueno, las tenemos que ir desarrollando y ver eso, como decías vos, Fer, bueno, en la industria ahora nos piden eso, listo, busquemos, entremos en las capacitaciones, anotémonos para participar, y todo va a ir sumando, todo va a ir sumando. Aparte, resaltar palabras más como liderazgo y no tanto como jefe, ¿no? Ya no hablar de una jerarquía, sino hablar de una transversalidad, ¿no? Que volvemos a lo que es la empatía, ¿no? Y el liderazgo es algo que te lo otorga la gente, o sea, es una autoridad que te la da la gente y así como te la da la gente, te la puede retirar. Entonces, es importante trabajar esas cosas. Y con lo que vos decías ahí, ¿no? Lo que es liderazgo y lo que es un jefe, que de repente cuando vos estás en posiciones donde tenés más gente a cargo, capaz que sí, que te obedecen, por llamarlo de alguna forma, por miedo, ¿no? Y otras es porque te ganás ese respeto, ¿sí? Porque si hay que ensuciarse las manos, te ensuciás con ellos, porque si hay algo nuevo, vos, bueno, intentás ejecutarlo con ellos también, ¿no? Y entonces, bueno, generás como otro tipo de vínculo. De la otra forma se siente como más rechazo, es decir, bueno, me estás mandando a hacer algo que en realidad ni vos lo sabés hacer. Y eso también es importante destacar en lo que es el rol del ingeniero, del arquitecto, por ejemplo, que supervisa en obra, que a veces llega con un despotismo y con una autoridad que se cree que por ser un profesional, yo soy arquitecta y no me creo ni más ni menos que nadie, entonces, pero que llega como con ese ímpetu de decir, acá yo soy el profesional del casco blanco y vas a hacer lo que yo te digo. Y cómo la gente, te habrá pasado, no les da ni pelota. No, rechazo, ¿no? Y entrando así como decías vos con esa, marcando como presencia y autoridad, justamente lo que haces es que se aparten y en vez de colaborar contigo, vos lo que necesitas ahí para que todo salga adelante, hablando puntualmente de la obra, ¿no? Que es mucho trabajo en equipo, como decía Fernanda, estamos interactuando continuamente con el resto de los trabajadores, en realidad necesitan que estén con vos para que todo salga adelante. Algo muy común de repente es que bueno, tenemos la diferencia ahí de pronto, ¿no? Además de por la formación, los técnicos como que estamos casi todo el tiempo más en obra, ¿no? Y como decía Yael, entra el ingeniero, el arquitecto, entró, siguió hasta el fondo de la obra, no saludó a nadie, no dijo buen día. ¿Qué te habilita? Entonces la próxima vez que vos lo ves, pues ya bien, ¿no? Sí, Y de repente en ese gesto de decir buen día, generás como otro entorno, ¿sí? Podés tener obreros más colaborativos cuando vos les preguntes o los quieras hacer partícipes de alguna etapa de la obra, incluso para marcarle cosas que no están del todo bien hechas. ¿Sí? Le van a poner el oído de forma diferente. Y será importante, ¿no? Sí, y es lo primero que se ve también. Tú hablabas que, bueno, que siempre nos estaban observando y que, bueno, a través de eso es que uno después genera esos contactos y que te vuelven a llamar. Y muchas veces es, principalmente me parece, es lo primero que ven es esto. Bueno, qué tipo de comunicación tenés con la otra parte, cómo te reciben también, ¿no? Porque es un ida y vuelta. Y creo que si se da de buena forma, del otro lado también están observando, quizás no saben si sos experto en la materia o experto en eso específicamente técnico, pero sí se observa cómo te estás desarrollando, cómo te estás desenvolviendo para determinadas situaciones, o de conflictos, o simplemente en la diaria de llegar, pararte a una obra, saludar, decir buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Y que la gente levante la cabeza y te salude, porque es importante, y todo eso que es tal cual, o sea, yo lo he vivido en obra, de que el ambiente, de generar un buen ambiente de trabajo, que creo que no todo el mundo está en esa sintonía, porque hoy hay empresas que todavía siguen en un ambiente medio intenso, porque también el rubro es intenso y las obras son intensas, pero creo que hay maneras y tenemos forma de capacitarnos para que eso se genere otro ambiente y que sea todo mucho más colaborativo, porque en definitiva cinchamos todos para el mismo lado. Totalmente. Y bueno, en eso de desarrollar las habilidades también, que capaz que años atrás no se hacía, es a veces, si vemos un cambio de conducta en un compañero o en una persona que tengamos a cargo, parar 2 minutos y podernos acercar y conversar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué te está pasando? Necesitas, a ver,
que no se malentienda, no quiero decir que le tengamos que hacer terapia a todo el mundo, ni solucionarle los problemas a todo el mundo, pero seguramente a la hora de trabajar o de producir, en realidad, que es el objetivo final, ¿no? Que todo salga, como decías vos, Fer, seguramente esa persona va a tener otro desempeño, porque alguien se detuvo a mirar lo que le pasaba, alguien se dio cuenta de que no tenía la misma cara que todas las mañanas anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, poder hacer ese acercamiento, después la devolución va a ser más grande, porque a veces necesitamos eso, ¿no? Que alguien se pare y nos mire y decir, tenés la cara diferente hoy, estás más serio, ¿no? O pasa algo. Pero volvemos a lo mismo, es una línea muy delgada igual entre después hacer catarsis, ¿no? Que todo el mundo venga. Sí, hay que saber hacer terapia, pero saber manejarlo, pero ese gesto de acercarse al otro también marca diferencia. Y sí. lo digo desde la experiencia, ¿no? En eso que vos decías hoy de ser capataz, alcancé a tener 62 obreros a cargo, y bueno, vos los veías y en algunos te das cuenta, che, algo le está pasando, ¿no? Si aburro con las cuentas, me avisás. No, y también eso es destacable también del género, ¿no? Que nosotras como mujeres tenemos como esa sensación mucho más maternal en algún punto de entender si alguien cambió la actitud. Como que el hombre va, hace, no sé qué. Entonces, sí. O sea, a lo que aporta la mujer, desde todo punto de vista, y también ese sexto sentido que no lo tienen los hombres, ya cambia el ambiente en una obra o en donde sea, en realidad. Sí, a mí les iba a contar eso, tenía un muchacho que uno de los obreros, que bueno, era súper puntual, jamás llegaba tarde, o sea, bárbaro, y llegó tarde un día, le hice la observación, o sea, Martín, ¿qué pasó? ¿No? Pasaron 15 minutos, de repente, bueno, así. Al otro día de nuevo, 3 días iguales, y estuve a punto de sacarle la roja, no digo, está. Pero como que me detuve y le digo, Martín, vamos a conversar. Bueno, lo llevo a la oficina en la obra, que Martín, jamás llegas tarde, ¿qué te está pasando? ¿Te estás durmiendo? Ponete el despertador antes, ¿no? O sea, todo tipo, como un sermón, pobre, digo, no me llegues más tarde, pero dándole una chance más. Y en definitiva ahí, capaz que ese momento donde, en vez de haberle sacado roja, lo llamé a conversar, me enteré en realidad una situación compleja que le estaba pasando, o sea, tenía un niño chiquito con problemas de discapacidad, el niño estaba pasando por algunos problemas importantes, el muchacho no venía durmiendo, pero a su vez quería seguir trabajando, quería seguir manteniendo su responsabilidad, no estaba pudiendo, estaba desbordado por toda esa situación. Hacía varias noches que no descansaba, trataba de llegar y obviamente se dormía siempre. Pero entonces eso a veces es lo que nos puede marcar la diferencia, ¿no? Volvemos a lo mismo, teniendo siempre como que agarrar todo de puntilla, porque vamos a la realidad, también de repente está el obrero, no importa, llego tarde, está todo bien, no pasa nada. No, pero uno identifica. Exactamente, en ese sexto sentido que decías vos, bueno, eso es terrible aporte, ¿no? Terrible aporte, y después, bueno, esos minutos que de repente se le cedió a ese obrero, ¿sí? Después los devuelven con un montón de otras cosas que, bueno, en realidad es ganar, ganamos todos, ¿no? Con algo así. Es tal cual, es tal cual. Bueno, buenísimo, vamos a ir redondeando. Acá nos escribieron un mensaje para Gabriela. Gabriela tiene mucha actitud, divino escuchar su testimonio y experiencia, Gaby. Muchas gracias. Mariana, que siempre está, muchas gracias, Mariana. Bárbaro, gracias, Mariana. Bueno, vamos a ir redondeando, no sé si querés, no sé, hacer algún cierre o... Yo creo que ya dijiste todo para nosotros. El camino que tuviste en el rubro, el camino que tenés y para adelante, porque obviamente que no vas a parar. Yo, viste que la definición ahí de Gabriela era no tiene límites, Gabriela, y es real, te conocí así, y bueno, y todo esto que te sigue pasando, es, bueno, consecuencia de todo ese trabajo y esa, bueno, esa entrega que le das a todo lo que haces, Gabriela. La verdad que un placer y bueno, súper agradecida. Quiero hacer un comentario, Fer, justo Claudia Barreto creo que levantó la mano, no sé si quería decir algo para... Sí, Clau. No te escuchamos. Estás muteada. Clau, no te escuchamos, a ver. A ver si yo la desmuteo. A ver si podés. Ahí. Ahora sí. Hola. Bueno, un placer estar con ustedes. Y a Gabriela, que nos hemos conocido este año, un gusto haberla conocido y participar con ella ahí, no directamente de su clase, pero una clase de al lado. Y uno ve como, es como dice una hormiguita, y escuchar sus palabras, digo, muchas cosas de las que ella dice como que me siento identificada.
Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. La verdad que sí, que compartimos alguna capacitación ahí de vecinas. y bueno, en realidad también, Claudia está tomando una capacitación que empezó, hizo los 3 niveles, o sea, está capacitándose en steel, en yeso, y bueno, hizo el nivel 1 y se animó, le fue bien, hizo el 2 y ahora va por el tercero y cerrando. Y bueno, lo hemos conversado un poco capaz que en el pasillo también, que no pare. Es el mensaje para todas también, ¿no? Que se puede, que no nos vamos a mentir, no es fácil, pero tengo que Nada de saber fácil. hacia dónde voy, qué es lo que quiero, poner las prioridades, organizarme, si tengo hijos, sí puedo, tengo que cronometrarme los horarios, digamos, y bueno, por un tiempo de repente ser rígido con uno mismo y decir, bueno, sí, en este horario tengo que hacer determinada cosa, y bueno, es ahí. De pronto tengo que estudiar o seguir la capacitación después que los nenes se duermen, y sí, capaz que sí, en vez de dormir 8 me toca dormir 6, o me toca dormir 5, pero bueno, es así, si no siempre voy a seguir estando donde estoy. Nada nos llueve, ¿no? Nada nos llueve del cielo, nada nos viene de arriba, nada, es con sacrificio. Bueno, tengo que tener claro eso, el objetivo hacia dónde voy, y siempre podemos dar un poquito más, capaz que exigirnos a nosotros mismos, y un poquito más, un poquito más. Ser autocríticos también. Totalmente. Es decir, ¿lo habré hecho todo? ¿Di todo mi 100? ¿O me quejo sin haber dado mi 100? Y después los frutos se ven, totalmente. Es eso. Pero nada, que se animen y que se sigan capacitando, que aprovechen todas las oportunidades, que como decía Fer, hay un montón de plataformas, un montón de capacitaciones, y bueno, a seguir sumando, y que nos vean. Que nos vean. Por un lado, por el otro, presentarnos y que nos vean. Y poner no la importa, carita. un cumpleaños, lo que sea. Poner la carita ahí y vendernos. Ahí va, sí. Creer lo que somos. Estoy haciendo tal capacitación, ¿no? Ahora que Claudia decía, bueno, sí, soy instalador de yeso, sí, estudié, hice esto, hice aquello, y bueno, capaz que al principio uno no, a alguien no le llama la atención, pero ahora yo voy a decir, mira, bueno, contame. Y es ahí, tenemos que generar nosotros. Es tal cual, es tal cual. Bueno, buenísimo, Gabriela, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta, si no, vamos a ir terminando. Muy agradecida de todas ustedes que están acá, por participar. Muchísimas gracias por estar apoyando esta iniciativa que, bueno, de forma muy humilde, ahora se empezaba a tirar para abajo, no. No. La no comunicadora, porque no soy comunicadora, pero uno hace lo que puede, y bueno, la idea es nada más es poder presentarles a estas genias que tenemos en el rubro y que nos estimulan y por lo menos a él, a mí, nos entusiasma poder estar acá y poder compartir con ustedes. Bueno, conocimos a Gabriela, bueno, a Gabriela hay que mostrarla y que todo el mundo la conozca y que motive a todas como nos ha motivado a nosotros. Entonces, se trata de esto nada más, poder compartir con todas ustedes. Bueno, Oscar, muchas gracias a vos por la iniciativa, por la invitación, y gracias a todas las que estuvieron ahí esta hora prestando atención a todas estas historias que fueron y vinieron, pero es eso, es la vida misma. De cada cosa que de repente hagamos, tenemos que sacar lo mejor y ver en lo que no nos fue tan bien, analizar en qué nos faltó, y seguir para eso. Exacto. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Y tenemos a Patricia acá, el último mensajito que voy a leer, que es de Argentina, y bueno, está muy contenta de haber participado acá en la charla internacional, Gabriela. Nos fuimos a Argentina también. Muchas gracias. Bienvenidas a todas. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Las dejamos ya que sigan su miércoles, bueno, y aprontándose todo para mañana. De Jujuy también, bueno, de todos lados, qué lindo. Bien, muchas gracias. Y bueno, a seguir adelante, chiquilinas. Y quedamos en las órdenes, en las redes. Gracias por participar.